Entonces, con esa abscisa, cortan este gráfico y en la parte inferior determinan el valor de K. El valor de K lo van a poner ustedes aquí. Y por supuesto, si ustedes multiplicaran el valor de H sub 0 por 2 rho K, eso les da el valor de H sub A. Escuchen otras palabras, la H va a ser igual a la H sub 0 más la H sub A. Y esto correspondería a la manométrica que va a observarse en medidores, tales como manómetros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, repito, la H, que no es más que H sub 0 más H sub A, es lo que se va a determinar, se va a palpar en cualquier elemento de medición en el sistema. Esto es con respecto a las válvulas. Y esta es una forma más precisa de determinar los valores de la perturbación del transitorio. En el caso de las bombas, se usan varios métodos para poder precisar. El método, digamos, más extendido es a través de unos gráficos. ¿Qué serían los gráficos de Crawford? Por supuesto que esto que aparece aquí es el desarrollo de un método que es el de Bergeron, que es bastante preciso, ¿no? En la práctica, no en la práctica, cuando ustedes tienen, por ejemplo, una gran instalación, lo lógico sería entonces precisar las condiciones del diseño. Eso se hace o por métodos computacionales, es decir, el método de la característica, o el método de Bergeron, que es un método gráfico. Pero si ustedes quieren estimar esos valores extremos del transitorio, entonces ustedes usarían estos gráficos que son los gráficos de Crawford. Observen que aquí tienen ustedes 8 gráficos. El primerito es cuando se va la corriente de determinar la depresión que ocurre en el frente de la bomba. Esto lo hacen ustedes con este gráfico. Aquí vienen, calculan el valor de K, que depende de la inercia del rodete, lo multiplican por el periodo, esa sería la abscisa, y con esa abscisa suben y por interpolación gráfica determinan un punto. Se desplazan hacia la izquierda y ahí determinan el porcentaje de depresión que ocurre en el frente de la válvula, eso comparado con la altura piezométrica de la bomba, o sea, el H sub 0. No, la manométrica de la bomba, que sería la H sub 0. Esto es lo que ocurre en el frente de la bomba. Esto es lo que ocurriría en la mitad del sistema. Un momentico, vamos a ver. No, esto es lo que ocurriría a la mitad del sistema. Repito, esta es la depresión en el frente de la bomba. Esta sería la depresión en la mitad del sistema. Observen que la onda negativa va al reservorio y regresa, transformada en positiva. Y eso es lo que va a palpar el frente de la bomba. Y esto va a corresponder entonces con la sobrepresión que se produce en el frente de la bomba. Por supuesto, eso va a ocurrir un periodo después. Entonces observen que en el primer periodo tienen ustedes una depresión en toda la tubería y en el segundo periodo tienen ustedes una sobrepresión. De igual forma, en el caso de la válvula, cuando se cerraba la válvula, se producía una sobrepresión y eso, es decir, quedaba en forma permanente durante el primer periodo y en el segundo periodo una depresión. Estas son las primeras cuatro gráficos de la válvula. Los siguientes corresponden a las velocidades, ¿no? Este es el tiempo de inversión de la velocidad del rodete. Fíjense que se va la corriente, el rodete se detiene en un cierto lapso de tiempo, la columna lo hace después, el rodete se hace nula su velocidad y después se invierte su sentido de giro.
y comienza entonces, se estabiliza esa velocidad invertida, que es la que vamos a llamar turbinación. Ese lapso de tiempo entre la apagada de la bomba y la turbinación es lo que se llama el máximo reversal speed. La máxima, no, perdón, esto es lo que se llama la velocidad de turbinación, la velocidad máxima invertida. Este es el tiempo que tarda en ocurrir eso. No hay turbinación. De hacerse igual a cero la velocidad del rodete. Voy a repetir esto. Se va la corriente. La velocidad del rodete comienza a decrecer y va a depender, por supuesto, de la inercia del rodete. Si se usara un volante inercial, este tiempo sería bastante largo, ¿no? Okay. El punto de trabajo se desplaza hasta el origen de coordenadas. En ese punto, el caudal va a ser igual a cero, pero la velocidad todavía subsiste, es un porcentaje de la original, ¿no? Y a partir de ese momento, el rodete se invierte. No, el fluido se invierte. El rodete todavía sigue girando a una velocidad, digamos, positiva. Hasta que ese rodete, su velocidad se haga igual a cero. A partir de ese momento, la velocidad se invierte. Y hasta que se estabiliza esa velocidad invertida, que es lo que se llama la turbinación. A propósito de esos 4 periodos, en el Manuel Vicente Méndez aparecen bien detallados, ¿va? Cómo ocurre el paso a paso para invertir el rodete, el caudal y finalmente ocurrir la turbinación. Este gráfico que está aquí se refiere a la velocidad del rodete. El tiempo que invierte la velocidad del rodete en hacerse nula. Es decir, desde el punto de trabajo hasta el origen, no hasta el origen de coordenadas. Hasta que la velocidad se hace igual a cero. Fíjense que eso no coincide con el tiempo que tarda el rodete entre el punto de trabajo y el origen de coordenadas. Voy a repetir eso, porque es interesante, ¿no? Observen que tienen ustedes un punto de trabajo bajo condiciones permanentes, ¿no? Se está desplazando un cierto caudal y se está intercambiando una cantidad de energía. Se va la corriente. Ese punto de trabajo se va a desplazar sobre la característica del sistema hasta que coincide con la vertical del origen de coordenadas. ¿De acuerdo? En ese punto, el caudal se hace igual a cero, pero la velocidad todavía subsiste, persiste. Hay un porcentaje de velocidad allí, ¿no? A partir de ese punto, el punto de trabajo se desplaza sobre la vertical hasta que coincide con el origen de coordenadas. En ese punto, tanto la velocidad, tanto el fluido como la velocidad del rodete se hacen nulas. A partir de ese punto, se invierten ambas, tanto el rodete como el fluido. ¿De acuerdo? Hasta que el rodete comienza a turbinar. Para esa condición, por supuesto, el rodete está invertido y el caudal también está invertido. Lo que pasa es que en la práctica existe una válvula de regulación de flujo, una válvula check, que impide que el fluido se devuelva. Entonces lo único que se devuelve, lo único que se invierte es el rodete. Entonces esto que está aquí es el tiempo que tarda. El rodete, desde el punto de trabajo original, bajo condiciones permanentes, hasta que su velocidad sea igual a cero, es decir, el origen de coordenadas. Entonces, después tienen ustedes otro tiempo, que es cuando el rodete invierte su respectivo giro y comienza a turbinar en forma estable, que sería este tiempo que está aquí. El tiempo de inversión del rodete. Ok, entonces observen que hay 4 tiempos ahí. Les recomiendo que se lean el Manuel Vicente Méndez que ustedes tienen allí, ¿de acuerdo?
en la parte de transitorio. Este ejemplo es bien interesante, es el que aparece en el Pharmacia. Aquí tienen ustedes, en Pharmacia tienen 3 bombas colocadas en paralelo, descargan a este sistema, ¿no? Y tienen ustedes toda la geometría, tanto del sistema como de la bomba. Tienen la inercia de la bomba, tienen su velocidad de giro, tienen el rendimiento y tienen el valor, bueno, este valor de 2 se refiere al sistema. Pero tienen absolutamente todo. La bomba es capaz de, o tiene una altura manométrica de 220 pies. Es capaz de vencer esta diferencia de cola. La altura manométrica es esta altura que está aquí más la pérdida. ¿De acuerdo? Esta es la manométrica. Okay. Entonces, dadas estas condiciones, se quiere determinar la formación del transitorio, determinar los valores de la transición. 3 bombas en paralelo. Como hay 3 bombas en paralelo, cada una de ellas desplaza la tercera parte. Pero la inercia del conjunto es 3 veces la inercia de una de ellas, que es la que aparece aquí, 384.9 libras por cuadrado. ¿Cómo se calcula esto? Por Bergeron sería este gráfico que está aquí a la izquierda. Que se fundamenta, por supuesto, en las ecuaciones de Newton por una parte y de continuidad por otra parte. Eso aparece en las primeras páginas del Pharmacia en el desarrollo de eso, ¿no? Y entonces observen los valores mínimos que alcanza la depresión y los valores máximos cuando la onda regresa, un periodo de tiempo después. Entonces aquello se llama Bergeron. Puede usted aplicar el método práctico solamente para estimar las condiciones extremas con el tiempo de tensión de Mendiluz, o finalmente algo que le da unos valores mucho más precisos, que son los 8 gráficos de Crawford. Que está ahí. En el Pharmacia aparecen por una cantidad de ejemplos resueltos, por supuesto, por Bergeron. Siempre en forma gráfica. Y al final del libro aparecen, por ejemplo, los métodos de atenuación. Vamos a ver un momentico eso. Este que está aquí es el más efectivo, que es una chimenea de equilibrio, pero sería el método más costoso. Observen que este diámetro de tubería correspondería a algo así como 11.55 pies. Es decir, 120 pulgadas. Algo así como entre 3 y 4 metros de diámetro. Esta chimenea de equilibrio tiene entre 3 y 4 metros de diámetro. Esto sería, por supuesto, el método más efectivo, pero es el más costoso. ¿Qué es lo que se usa en la práctica? Tanque de expansión o válvula de equilibrio. Válvula de alivio, perdón. Aquí está el tanque de expansión, ¿ves? A la salida de la bomba. Fíjense que la mitad del tanque está lleno de aire, que es el que sirve de cojín, de amortiguador del transitorio. Profe. ¿Ah? ¿Sí? Eso es lo mismo a lo que le llaman pulmón, ¿no? Pulmón, sí, sí puede ser. También. Profe, una pregunta. A ver. En estos sistemas comunes de casa y eso, que se le pone creo que es el elevador de aire.
es para rellenar ese aire, ¿no? Que está Sí. en el pulmón, en este caso. Bueno, sí, en la casa el transitorio es muy atenuado, ¿no? Pero tú lo puedes observar cuando abres bruscamente la llave de tu sanitario, es decir, de tu baño, tú oyes un golpeteo, pero es muy atenuado, ¿no? Entonces, pero sí hay siempre, hay un tanquecito allí que es el hidroneumático, que te alimenta tu casa, te mantiene una cierta presión y además eso te atenúa cualquier transitorio. Ese sería el hidroneumático. Ok. Entonces aquí tenemos el tanque de expansión y aquí en detalle, fíjense en lo siguiente, en el tanque de expansión tienen ustedes que tener esto que está aquí. Esto está calibrado para permitir solamente cierta cantidad de entrada de aire o del transitorio, ¿no? Aquí está el cálculo como se hace y aquí, creo que al final aparece un detalle. Ajá, aquí está de nuevo, ¿no? Entonces, tú tienes que estimar en este recipiente, sí, recipiente, la cantidad de aire que necesitas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque de eso va a depender esta fluctuación del nivel, ¿no? No puedes permitir que este nivel llegue aquí a este extremo, porque todavía no tendrías tú ninguna atenuación, ni tampoco que llegue a este extremo. Aquí a la derecha tienen ustedes todas las referencias, ¿no? Con el cual se hace el Parmaquian o se fundamenta el Parmaquian. Allievi, por supuesto, Bergeron, Moody, Stepanov, Wood, es decir, la gente que tiene que ver con estos temas, ¿no? Strichter, seguro que aparece Strichter y aparece todo eso después, ¿no? Aquí aparecen una cantidad de ejemplos, la chimenea de equilibrio, los tanques de expansión. No pierdan de vista de que el método más económico sería colocar allí en el frente de la bomba una válvula de alivio. Sería el método más económico. También se puede hacer una bifurcación. ¿Por qué una bifurcación? Porque allí se refleja la onda y se atenúa en esa forma. Pero este ya es costoso. Entonces observen que aquí tienen la chimenea de equilibrio y la bifurcación. Tiene la referencia Parmaquian, Quick, Rich, Stepanov, Bukowski, bueno, todo el que tiene que ver con hidráulica, ¿no? Aparece aquí vinculado al Parmaquian, ¿no? Bergeron. Bergeron es Parmaquian, ¿eh? Ahí aparece todo resuelto por Bergeron. Lo que pasa es que Bergeron es muy laborioso porque son métodos gráficos. Pero tienen que determinar la pendiente de las ecuaciones fundamentales, establecer la diferencia finita y con esa diferencia finita y los extremos del sistema, que serían las condiciones de borde, determinan los puntos de trabajo. Es algo laborioso. Por eso que en la práctica o usamos Mendiluz, Michaux, Allievi o los gráficos de Kraft. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Observamos el Parmaquian y el Street. Hemos visto el Parmaquian, el Street, el Jepson y el Jepson Darrow. Eso, digamos, son los 4 textos importantes para nosotros, ¿no? En la parte hidráulica también tenemos el Willy, Benjamin Willy. Y déjame ver un momentico este. No, ese es el mismo stripper.
¿Alguna pregunta, señores? ¿Cuántas Todo tareas claro. están propuestas? Vamos a proponer unas 2 o 3 más. ¿Cuántas están propuestas? La de la red de Laroc, pero considerando la válvula. Eso es. Eso lo podemos resolver. Déjame ver. Pues una vez que determinen la característica equivalente, la curva, sí, la red equivalente, háganlo por la hoja dinámica y por Newton Raphson para ver cómo les da. ¿Está bien? Ok, por esos dos métodos. Por esos 2 métodos. La hoja dinámica para validar y Newton Raphson, solamente para practicar. Ok. Básicamente es el mismo trabajo que por el método de la característica. Porque quien deriva es la misma hoja. Richard, no te he oído. Richard. Aquí estoy, profe. Ok. Estás calladita. Profe, disculpe, la tarea es el ejercicio de la página 73, ¿no? El- El que vamos a hacer con la válvula. sí, donde vimos bueno, no lo tengo ahorita en pantalla, pero es El que donde estaba estaba. analizando al principio de la clase. Sí, eso. Ok. Pero déjame verificar para no equivocar, ¿no? Pero con estas, con estos 2 problemitas que vamos a hacer ahora, ¿cuántos ejercicios hemos hecho? Resolvimos las dos redes sin No, considerar pero la válvula número por 7, 8, 9, 10. 8. Ah, 8. van 8, ¿no? Ok. No, Sí. yo quería decir que lo dijera para que se enteraran los demás que ya van 8 problemas. Y eso es condición sine qua non. ¿Alguna pregunta, Richard? Por ahora no, profe. Voy a usar el paso a paso. Agarran este gráfico que tiene válvula, lo transforman en la red equivalente. Una red que tiene la red equivalente, entonces plantean tantas ecuaciones como sean necesarias para poder resolverlo. Siempre van a ser la de continuidad, la de la analogía de Kirchhoff y finalmente los lazos virtuales. Bueno, señores, cualquier cosa me pueden llamar, ¿ah? De acuerdo, profesor. Ok. Chao, pues hasta luego. Cuídense. Ok, hasta luego, profesor.